¡Wow! Hola, espero que te encuentres muy bien en la última clase de, eh, de historia de esta semana. Ya el viernes ya no hay clase y de ahí nos vamos a las vacaciones. ¡Ah! Oh, vacaciones. Yo sé, no van a ser vacaciones muy divertidas en el sentido de que salgas a pasear. Espero que no salgas a pasear. Estamos en la gran oportunidad de evitar que muchas personas se enfermen y muchas personas se mueran. Eh, si tú te fijas ahorita, tenemos en México 29 personas que han perdido la vida. Es como si todo el salón de tercero de secundaria y un pedacito del salón de segundo de secundaria ya no existieran. Y eso sería muy triste, es muy triste y sería muy triste. Así que parece que, son poquitos, pero en realidad no, en realidad cada vida importa. Así que es importante que te resguardes y que procures no salir. Acuérdate que este virus se transmite por contacto. Así que también lávate las manitas, no te toques la cara, no te toques los ojitos y tampoco estés asustado diciendo, no puedo existir, no, con calma. Dios está en control y ya Dios dirá. Así que no te asustes. Vamos a tomar unos minutos para orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis alumnos, que tú los protejas y los guardes. Cuídalos, Señor, bendíceles ahora que vienen las vacaciones. Ayúdanos a todos a ser responsables, a resistir la prueba, a resistir los momentos difíciles. Señor, que tú guardes a cada uno de nosotros, a nuestros padres, a nuestros familiares, Señor, que son grandes o conocidos que tienen enfermedades crónicas. Señor, que tú los guardes del peligro, Señor. Bendice, Señor, esta clase. Gracias, Señor, por cada alumno. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con la clase. Comenzamos. La clase del día de hoy se llama La permanencia de un grupo en el poder. Estuvimos viendo a la vez pasada el orden, paz y progreso, pero también ya empezamos a ver los costos de la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por tantos años, tantos años. Entonces, el título de esta clase se llama Permanencia de un grupo en el poder. Porfirio Díaz gobernó de 1876 a 1911. Él modificó 2 veces la Constitución y se reeligió. ¿Cuántas veces creen? 7 veces. Obviamente hoy en día 7 reelecciones sería algo así como gobernar 42 años, la vida del profesor Eder completita. Pero bueno, hoy en día ya no se permite la reelección. Pero en aquel tiempo Porfirio Díaz se reeligió 7 veces. Estuvo mucho tiempo en el poder. Recuerdan que él mismo había iniciado una revolución en 1876 para luchar contra la reelección del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Se acuerdan que su lema era no reelección? Así que cuando él terminó su mandato en 1880, no se presentó a las elecciones para el siguiente mandato porque él decía, no, pues la gente, ¿qué va a decir? Entonces le prestó o apoyó para que llegara al poder a su compadre, el general Manuel González. Él no tenía un brazo porque apoyó en una de las batallas a Porfirio Díaz y ahí lo perdió y de ahí se hicieron muy muy amigos. Pero durante el gobierno de Manuel González, Porfirio Díaz empezó a ayudar a las personas que estaban en contra y hacer quedar mal a Manuel González para que él finalmente no le dieran ganas de seguir en el poder. Así que él gobernó de 1880 hasta 1884. Durante estos 4 años que gobernó Manuel González, se modificó la Constitución. La Constitución era muy clara, después de la Revolución de 1876, era muy clara para prohibir las reelecciones, pero de 1880 a 1884 se modificó la Constitución de la República para permitir la reelección del presidente de la República, de los senadores,
de los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales. Ya nada más faltaba que se permitiera la reelección de los barrenderos, de los atendientes del mostrador y de todas las personas que estaban ahí. Pero bueno, los que tenían los puestos más altos se podían reelegir y reelegir y reelegir y reelegir y reelegir. Así se formó un cuerpo de personas que eran leales al presidente de la República. Entonces los gobernadores y todos ellos eran muy amigos del presidente y el presidente confiaba en ellos y no quería que otras personas que no conociera llegaran al poder en nuestro país. En el plano político, en los estados, el poder se comenzó a concentrar en unas cuantas familias que mantenían alianzas entre ellas. Se apoyaban de hacendados e inversionistas, particularmente extranjeros. Así se creó una serie de familias que se creían la aristocracia de México, se creían aristócratas, se creían de sangre noble, así como los que había allá, la familia real allá en Inglaterra o en España, pero eran gente de México, entonces, pero ellos se creían mucho. Entonces así se formaron familias muy poderosas que controlaban todo. Ejemplos de estos estaba la familia de los Terraza Krill en Chihuahua, o Joaquín Obregón en Guanajuato, o Teodoro Dehesa en Veracruz, que eran familias que controlaban el poder político, controlaban a los presidentes municipales, a los congresos locales, controlaban la economía, controlaban de todo y se hicieron un grupo muy cerrado que no permitía la participación de nadie en esos grupos. Con los puestos de poder de importancia ocupados, se generaron dos cosas. En primer lugar, una mafia que cubría cualquier tipo de corrupción, algo así como lo que hoy conocemos como la mafia del poder. Pero en aquel entonces era la mafia de los porfiristas. Y nadie podía saber exactamente cuánto dinero se robaban. Obviamente no es tanto como hoy en día, pero sí ya empezaba a haber una mafia que les ayudaba a cubrirse los actos de corrupción. Y además, la otra cosa que produjo fue inmovilidad política. Los jóvenes se podían divertir, podían probar los primeros carros y todo lo que quisieran, pero no podían participar en las decisiones políticas. Los jóvenes eran vistos en aquel entonces como, estás chavo, no sabes. Muchas veces todavía tenemos ese concepto, estás chavo, no sabes. Y hay gente que sabe muchas cosas y muy buenas y muy útiles, pero que no les dejan participar por ser jóvenes. En aquel entonces así era, había muchos jóvenes, mucha gente nueva, una generación nueva de políticos, de economistas, de historiadores, pero los antiguos porfiristas decían, estás joven, no sabes, mi chavo. Entonces empezaron a relegarlos del poder a pesar de que tenían muchas ganas de participar. Porfirio Díaz empezó a envejecer. Los que eran jóvenes en 1877, cuando Porfirio Díaz comenzó, ya cuando llegó 1910, rondaban entre los 70 y los 80 años. Ya eran gente muy grande. Y ahí estaban en el poder y decían, no, es mi hueso, no lo quiero soltar. No, yo lo tengo, yo sé mucho. Las canas hablan, la sabiduría está en los ancianitos. No, es mi poder. Y entonces los ancianos se mantenían en el poder, se negaban a soltar el poder y no sabían cómo entrenar a la nueva generación. Pensaban que eran eternos, no se estaban dando cuenta que poco a poco iban a empezarse a morir y que al empezarse a morir el vacío en el poder iba a ser muy muy inmenso. Y así, con esto termino la clase del día de hoy. Recuerda, dejo una tarea para las vacaciones. Es un artículo de un periódico de la época de la antesala a la revolución. Léelo. Al final del artículo vienen las instrucciones de lo que tienes que hacer. Tú lo lees durante las 2 semanas y la fecha de entrega es hasta el 20 de abril. Escucha, es hasta el 20 de abril, no antes, pero no te esperes al 21 de abril a quererlo hacer. Y no lo puedo hacer y me entregas algo horrible, porque si me entregas algo horrible que no cumple lo que está ahí ahí en lo que son las instrucciones, te voy a poner 5. Y si no lo entregas, te voy a poner
cero. También recuerda a los que me deben trabajos, no olviden hacerlos. Yo ya los he visto, algunos están en WhatsApp, otros están en Facebook, otros están, se los envío por correo. Recuerda, si no me entregas y después cuando regresemos dices, pero es que yo no sabía. De todas maneras te voy a dar 4 días para entregar todo, pero te va a ser más difícil. Así que más vale que entregues a tiempo, poco a poquito. Así sirve que te entretienes, sirve que aprendes y no te estresas cuando regresemos a clases. Cuídate mucho. Estoy orando por ti. Si necesitas que ore por ti en algo especial, puedes enviarme un correo o puedes enviarme un mensaje para que durante estas 2 semanas estemos en contacto. Cuídate mucho, te portas bien. Adiós, saludos a tus papás. ¡Wow!